Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Decimos con el apóstol, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Pero gracias también por las demás dádivas perfectas que nos da el Señor. Una de las grandes bendiciones es la palabra de Dios, porque es el instrumento de Dios para edificarnos. Ese instrumento nos regeneró. Ese mismo instrumento se hizo carne en Jesucristo, en el Verbo de Dios, para traernos la salvación. Y Dios en este momento tiene un mensaje para tu vida, y yo te insto a que tú le escuches con el oído del Espíritu, con mucha atención, porque Dios quiere hablar a tu espíritu para fortalecer tu espíritu y hacerte crecer en aquel que es la cabeza. Esto es Jesucristo. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, el Espíritu Santo ha seleccionado como lectura bíblica, como porción de estudio, el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde los versos 13 hasta el 17. Dice aquí: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dispongámonos ahora a escuchar la palabra del Señor. Dios ha querido instruirnos en estos días acerca de la justicia del reino de Dios. Ya hemos estudiado la importancia que tiene la justicia en el reino de Dios. Naturalmente hemos dicho que Dios reina de acuerdo a como Él es. Dios reina en santidad porque Él es santo. El reino de Dios es amor porque Dios es amor. El reino de Dios hay integridad porque Dios es íntegro. Tal el pensamiento de Dios, así es Dios y así reina Dios. Dios todo lo hace en conformidad a su persona. Como Él piensa, así gobierna. Él no se muda, en Él no hay sombra de variedad. Los atributos de Dios, la persona de Dios, la naturaleza de Dios, son cosas que están muy relacionadas con su reino. Pero la justicia se destaca. La Biblia dice que el cetro que Jesús tiene en su mano en el reino es el cetro de la justicia. Leímos y estudiamos lo que el Señor dice en el libro de Hebreos, citando el libro de los Salmos acerca de Jesús. Por cuanto has amado la justicia y aborrecido la maldad, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El óleo de Jesús, que excedía, que era superior a los profetas, era el óleo
el óleo que él ganó por mérito. Porque el Padre se complació en la manera que él satisfizo la justicia e hizo justicia. Él no solamente hizo justicia, él es Jehová, justicia nuestra. Y su reino se destaca por la justicia. Cuando el Señor hizo el pacto con David y habló del hijo de David que se iba a sentar en el trono, habló que su reino iba a ser un reino de justicia. Y dice, cetro de justicia es el cetro que está en tu mano derecha, en tu diestra. Así que si el cetro que tiene en la mano es de justicia, el cetro nos habla de gobierno, de autoridad. Y eso quiere decir que su reino se iba a destacar, se iba a distinguir por la justicia. Jesús habló, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Noten ustedes a la relación, el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo dice, el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el espíritu. Pero noten ustedes que lo primero que aparece es justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y Jesús habló mucho de la justicia. Nosotros definimos en el antiguo pacto lo que era la justicia. Y leímos a Deuteronomio capítulo 6. Dice Moisés, ustedes hacen justicia cuando ustedes guardan cuidadosamente los mandamientos del Señor. Ahí lo dice Moisés en una manera directa, pero sobreentendidamente lo dice de muchas maneras, y así lo interpreta el apóstol Pablo. La ley, según Pablo en Romanos capítulo 10, dice, haz esto y vivirás. El hombre que cumple la ley vivirá, tendrá justicia, y por tener justicia va a vivir. Las promesas de Dios en el antiguo pacto esas promesas eran para aquellos que hacían justicia. Y hacer justicia de acuerdo a la ley, es obediencia perfecta a todos los mandamientos del Señor. ¿Qué dije yo? Obediencia perfecta a todos los mandamientos del Señor. Jesús nos salvó y ahora nos puede justificar, porque Jesús vivió 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Por eso Jesús es Jehová, justicia nuestra. Él cumplió toda justicia. Él obedeció todos los mandamientos de Dios en forma perfecta, de acuerdo a las demandas, no de las letras solamente, sino del espíritu de la ley. Por eso Jesús nos puede justificar a nosotros, porque la palabra justicia, la palabra justificación viene de justicia. Él puede justificar porque Él satisfizo, cumplió la justicia. Por eso ahora a nosotros se nos cuenta la fe por justicia. Cuando usted cree a Dios, como dice Romanos capítulo 4, el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted no ha obrado, pero Cristo obró por usted. Al Cristo obrar por usted, como usted cree que Jesús lo hizo por usted, Dios le cuenta la fe como si usted hubiera vivido perfectamente toda una vida, porque Cristo lo hizo y usted lo cree. Por esa fe en la justicia de Cristo. ¿Qué justicia de Cristo? Que vivió una vida completa, 33 años sin pecar nunca en un pensamiento. Usted no lo podía hacer, pero Cristo lo hizo en sustitución de usted. Dios se lo cuenta a usted por justicia si usted lo cree. Por eso dice Romanos 4 que la fe a nosotros se nos cuenta por justicia. Y creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Por creer en Jesús se nos pone a la cuenta, se nos acredita como si lo hubiésemos hecho. No lo hemos hecho, Cristo lo hizo por nosotros, pero como creemos que el sustituto lo hizo por nosotros, por la fe en que Él lo hizo por nosotros, Dios nos lo cuenta como si nosotros mismos lo hubiésemos hecho. Bendito sea Dios. Por eso hay que dar gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Dale aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios.
La fe es justicia para Dios. Creer a la palabra es justicia. Creer a lo que Dios dice es justicia. Creer a lo que Cristo hizo es justicia. Ahora, Jesús amplió el concepto de justicia y justamente estamos acá estudiando eso para quitar el límite que tenemos del concepto justicia desde el punto de vista bíblico. Para nosotros que como congregación, que Dios nos ha revelado la vida del reino y nos ha enseñado la diferencia entre entrar al reino y que el reino entre a nosotros. Repito y digo, cada cristiano que aceptó a Jesús por la fe entró al reino. Por la fe es heredero de todas las riquezas de la gloria de Cristo. Por la fe ha sido perdonado, reconciliado con Dios y tiene derecho al cielo por Jesucristo. Pero una cosa es entrar al reino y otra cosa es que el reino entre a nosotros. Dios nos salvó no solamente para que entremos al reino, sino para que el reino entre a nosotros. ¿Qué diferencia hay? Una cosa es entrar al reino y Dios nos recibe y nos perdona y nos trata como a su hijo. Y otra cosa es que nos penetre el reino a nosotros. ¿Qué es el reino? La vida de la justicia, que no se limita a lo moral, sino que se amplía el concepto de justicia. Justicia es todo lo que es Dios y todo lo que decide Dios. Justicia es, en fin, para que lo entendamos, es la voluntad de Dios, la absoluta voluntad de Dios. El propósito de Dios entra en la justicia de Dios. Los caminos de Dios entran en la justicia de Dios. Toda decisión de Dios en su reino entra en el concepto de justicia de acuerdo a Jesús. Y es bueno que entendamos eso para que veamos la trascendencia que tiene eso en nuestras vidas y en el propósito de Dios con nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, en Primera de Juan dice que pecado, dice que toda injusticia es pecado. ¿Qué cosa es? Toda injusticia es pecado. Es interesante porque en el griego, la palabra justicia y la palabra injusticia, y es como sucede en castellano también. Cuando uno dice, ese tipo eso es, vamos a poner un ejemplo, bueno, para que entiendan, en griego, dikaiosune es justicia, dikaioma, dikaiosis es justificación, pero mira, va la dika, pero adikia es injusticia, quiere decir que no tiene justicia, y eso es lo que se llama pecado. Toda injusticia es pecado. Quiere decir que en la definición de Juan de pecado, está poniendo el pecado como lo contrario a justicia. ¿Qué cosa es pecado? Amén. Entonces, obediencia es justicia, desobediencia es injusticia. ¿Y qué es injusticia? Pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo contrario a lo que es la naturaleza de Dios. ¿Qué cosa es pecado, mi hermano? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Muy bien. Adiquía, injusticia, significa no tiene justicia. Eso es pecado. Todo lo que no es justicia es pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Usted no solamente peca cuando usted viola un mandamiento de la ley, que eso es lo que Dios quiere ampliar en nuestra mente. Una desobediencia a Dios, aunque no sea moral. Cuando digo moral me refiero a los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, etcétera, etcétera. Que para nosotros solamente eso es pecado. Pero pecado es
todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios, a la palabra de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, porque eso es justicia en el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, la vez pasada estudiamos, y yo quiero volver de nuevo, porque aquella vez no nos dio tiempo a aplicar mucho. Y yo quiero que nos detengamos, porque no podemos dejar ir esta enseñanza. Aquí en el capítulo 3 de Mateo, se nos habla, vamos a leer para que entendamos, porque quiero que entendamos eso. Yo no sé si hoy nos dará tiempo, pero si no nos da hoy, Dios en la próxima ocasión nos va a hablar un poquito más, porque esto nos va a bendecir mucho a nosotros. Tiene una trascendencia muy grande esto. Dice aquí para que entendamos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dice el 2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Quiere decir que Juan vino a preparar el camino al Señor, según Isaías 40. Él vino a preparar el camino al Señor. Y Dios manda que en la preparación del camino había que bajar lo que está muy alto y subir lo que está muy apocado y enderezar lo torcido para que se manifieste la gloria de Dios. Quiere decir, diga conmigo propósito, diga conmigo justicia, porque ese es el plan de Dios. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten ustedes la expresión que la gente venía a él. ¿Y qué predicaba él? Él predicaba el arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿De qué manera Juan preparaba el camino del Señor? Predicando bautismo para arrepentimiento y perdón de los pecados. Muy bien, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. En otras palabras, no vengan ustedes a decirme a mí que porque ustedes tienen el linaje, por linaje van a ser salvos. Ustedes no son salvos por linaje. La promesa es para el linaje, pero ustedes son salvos cuando ustedes viven como Dios, como vivió Abraham. Abraham hizo justicia, Abraham le creyó a la justicia de Dios, Abraham anduvo en los caminos de Dios. Así que no digan ustedes: tenemos a Abraham como padre, y no se parapeten ustedes, y no se excusen en el linaje y que van a ser herederos por el linaje. Un hijo de Abraham no es aquel que lo es por linaje, sino aquel que lo es por la fe, aquel que vive de acuerdo a Abraham. Amén, eso es lo que quiere decir. Y den fruto de que ustedes son hijos de Abraham. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo de Juan, repite muchas veces, era para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Entonces, en el libro de Lucas menciona, en esta misma narración, que vinieron los publicanos también para ser bautizados. Y ellos decían: ¿qué tenemos nosotros que hacer para arrepentirnos? Y a los publicanos, que eran los que cobraban impuestos, él les decía: no cobren de más, cobren lo que es justo, cobren lo que dice la ley. Venían los soldados, dice Lucas, y decían: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y entonces él les decía: no, ustedes confórmense con su salario. Y había un mensaje para cada uno.
Para los fariseos había uno, para los saduceos había otro, para los publicanos era otro mensaje, para los soldados era otro mensaje, pero a todos les hablaba del arrepentimiento, porque era necesario el arrepentimiento, y el bautismo de Juan era una señal de que usted aceptaba lo que Juan estaba predicando, y Juan le estaba preparando el camino al Señor. Ahora, lo sorprendente aquí para Juan es que viene Jesús a él. Miren ustedes, versículo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Noten ustedes que Jesús viene igual que los demás. Viene igual que los fariseos, viene igual que los escribas, viene igual que los publicanos, viene igual que los soldados. Todos vienen a Juan a bautizarse para arrepentimiento. Ahora viene Jesús. Y esto sorprende a Juan. Porque Juan había visto, él dice, el que me envió a predicar me dijo, sobre quien tú veas al Espíritu Santo que viene y reposa sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y este es el Cordero de Dios. Entonces de momento viene Jesús y Juan no lo entiende. Dice aquí versículo 14, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes como a mí. Y dice, ¿qué le dice ahí? Dice que Juan se le opuso. Noten el verbo aquí, mas Juan se oponía diciendo, a Juan se le opuso. Yo fui a buscar en el griego este verbo porque me llamó la atención. Y saben ustedes, este verbo es un verbo muy intenso en griego, o sea, es muy expresivo. Y así está. Este verbo implica que Juan se le opuso con resistencia. Y este verbo viene de otro verbo que significa impedir, prohibir, significa estorbar en grado sumo. Y aquí se utiliza para decir que Juan hizo un esfuerzo de resistencia para no bautizar a Jesús. O sea, eso no fue, las palabras, es necesario que tú vengas, que yo vaya a ti, tú vienes a mí. No, así no fue así. Según el verbo que se usa aquí, Juan se le opuso con resistencia. Se resistió en grado sumo, es que dice el verbo. En otras palabras, allí hubo un forcejeo, decimos nosotros. Jesús que sí y Juan que no. Jesús que sí y Juan que no. O sea, eso no fue así. Porque Juan decía, esto no tiene sentido. Dios me envía a mí a preparar el camino a él para que todos vengan a él. Y yo estoy diciéndole a todos que se arrepientan, que se conviertan, que cambien de corazón, que cambien de actitud hacia Dios, que cambien de mente, porque arrepentimiento es cambio de mente, que cambien de mente, que cambien de actitud, que lo torcido se enderece, que lo alto se suba, que lo muy alto se baje, que lo torcido se enderece, que lo limpio que lo sucio se limpie, para preparar el camino a este hombre. Y este hombre que no necesita arrepentimiento viene donde mí para que yo lo bautice. Yo no voy a admitir eso, yo no voy. Y Juan tenía una doctrina aquí en la cabeza, tenía una interpretación aquí en la cabeza, de acuerdo a lo que él había visto. Porque Dios le dijo, mira, cuando él venga, el Espíritu Santo va a venir sobre él y tú lo vas a identificar. Entonces ya Juan lo había identificado. ¿Cómo es esto ahora que viene a mí igual que todo el mundo para bautizarse? El arrepentimiento que yo predico es para perdón de los pecados. Él no tiene pecado. Entonces Juan está trancado. Pero a mí me llama la atención que hubo una oposición tenaz. En grado sumo, dice el verbo que se usa aquí, se opuso Juan con resistencia. ¿Qué tal? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús acepta lo que Juan creía? ¿Qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido el plan de Dios. ¿Qué tal si Juan hubiera sido terco como una mula y obstinado como a veces nos ponemos nosotros? Que tenemos un concepto en la mente, aquí claramente, no, eso es lo que yo creo, esto fue lo que a mí Dios me reveló. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Lo llevó a una azotea
le muestra animales inmundos y le dice lo contrario que le dijo a Moisés: mata y come. Y Pedro dice: no, la ley dice que no, yo nunca en mi vida he comido cosa inmunda. Sí, por ahora el que dijo que no coma está diciendo que coma, así que come. Ese es Dios. Y no es porque Dios cambiaba, porque Dios no estaba cambiando. Lo que pasa es que Dios estaba anunciando una nueva dispensación en la cual la sangre de Cristo nos limpia. Ellos estaban tratando a los gentiles como inmundos. La idea es, ustedes, porque Pedro lo entendió cuando fue a donde Cornelio. Él le dijo a Cornelio: nosotros los judíos no entramos a comer con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a lo común, a lo que no le llama inmundo, a lo que él limpió. Así que él entendió que Dios limpiaba a los gentiles, y Dios le estaba dando una representación aquí a Pedro. Y Pedro tenía que conformarse con la justicia, o sea, hacer lo que el Espíritu le estaba ordenando. Esa era la justicia del reino. Para Pedro era la justicia del reino. Obedecer, ir a la casa de Cornelio y en la visión comer. Imagino a Pedro comiendo animales inmundos ahí, comiendo cerdo, que para los judíos era terrible, o comiendo allí una rana, un sapo, y Pedro ahí con un sapo. Sí, porque decirle inmundo, usted no entiende lo que está diciendo. Le mostró todos los animales, reptiles, cuadrúpedos, y mata y come. Y Pedro comiendo una rana, un sapo y una serpiente. Esa era la justicia, porque Dios lo estaba ordenando. Por eso yo he aprendido, cuando una persona viene a mí y me dice: Dios me dijo, a veces yo creo que lo que me está diciendo es absurdo. Y yo digo: bueno, si Dios te lo dijo, haz como Dios te dijo. Pero es interesante, porque algunas personas, cuando yo le digo haz lo que Dios te dijo, después salen diciendo: el pastor me dijo que lo hiciera. Yo: no, Dios te dijo a ti, y yo lo que estoy haciendo es que no me atrevo a contradecirte, porque tú estás diciendo que Dios te dijo. Hace poco vino alguien, un discípulo, y me dijo: pastor, Dios me dijo que me vaya a tal lugar. Y vino otro, el que lo recibía allá, también dijo que Dios sentí que él venga conmigo acá a este estado. Y vino donde mí. Y yo dije: yo no siento nada. De hecho, tú no estás listo para el ministerio. De acuerdo a mí, te falta mucho. Pero Dios me dijo: bueno, si Dios te dijo, y el que te recibe allá dice que es, hazlo. Usted no sabe el lío. No, se lo he repetido como 20,000 veces, que écheme la bendición. Es que bendición te voy a echar. El que te la tiene que echar es Dios. Yo no tengo convicción. Yo estoy basado en lo que tú estás diciendo que Dios te dijo. Tú sabes lo que hubiera hecho otro en lugar mío. Te para y te dice: ¿quién te sabe y olvídese de todo? Pero como yo temo a Dios, digo yo, el fruto que va a decir si Dios te habló. Si te va bien y Dios te respalda y Dios te enseña, vamos a ver si es verdad que Dios te dijo. Pero yo no me voy a oponer. Yo no voy a resistir a alguien. Ahora, tenga cuidado cuando me diga que Dios le dijo, porque si no le dijo, se lo va a llevar el otro. Porque yo me baso en lo que usted está diciendo. Eso es muy común. Porque yo he entendido, y le digo a los ancianos, que nosotros estamos aquí para administrar la voluntad de Dios. No nuestras buenas ideas, la voluntad de Dios. Hay gente que me dice: Dios me dijo, y me meten unos problemas terribles. Ahora, cuando yo le digo, si Dios te dice vete, acuérdate que tú te abstienes a las consecuencias. No van a decir que tienes mi bendición. No, tú tienes las de Dios, porque tú dices que Dios te mandó. Allá tú con Dios. Yo simplemente no me estoy oponiendo, porque yo he aprendido a no oponerme a lo que se dice que es de Dios. Me voy a casar con fulana, Dios me dijo. Bueno, si Dios te dijo,
Cásate con fulana, pero a los 6 meses o a un año, a los 7 no me van a decir que te va a divorciar porque estás viviendo un infierno. Porque Dios te dijo. Y Dios no dice una cosa ahora y otra más tarde. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y en Él no hay sombra de variedad. A mí me ha dicho cosas que yo veo absurdas, pero yo no me opongo. Hay hermanos que dicen, hermanos, el Señor me está mandando a Florida, hay un lindo trabajo, puertas abiertas. Y me vienen donde mí. Y yo digo, bueno, Dios te dijo, claro que me dijo, tengo testimonios. Venga, yo le echo la bendición, váyase. Hasta me dice, pastor, usted no me ama, yo pensaba que usted se iba a oponer. Digo, no, usted no me está diciendo que Dios lo envió. Pues yo estoy simplemente echándole la bendición a lo que usted dice. Hermanos, y aprovecho esta oportunidad para decir, cuando a alguien le diga que el pastor dijo, le voy a pedir que me lo venga a preguntar. Porque hay muchos que usan mucho el nombre, pastor me dijo, fulano me dijo, pero en la manera torcida. Si usted se equivoca y se desvía porque alguien le dijo que yo hice tal cosa, o los ancianos, y usted no vino a preguntar, usted es culpable delante de Dios por su extravío. Porque usted tiene que percatarse con diligencia de las cosas, especialmente si afectan su vida. Porque hay muchos que dicen esto y son abogados de su propia causa. Y como no estamos diciendo lo que pasó, porque no estamos acá, usted no vino aquí a escuchar chisme de nadie. Usted vino aquí a escuchar palabra de Dios. Usted no vino aquí a oír problemas de nadie. Pero hay gente que en el nombre del Señor hacen muchas cosas. Yo no me le opongo. Ojalá que Dios esté con ellos. Pero yo he aprendido a no oponerme a alguien que dice que Dios le dijo. Eso sí, que va a ser probado. Porque el que dice que Dios le dijo y Dios no le dijo, ay, ay, ay. Es mejor que interprete bien. Pero me gusta la enseñanza aquí, no oponerme tenazmente. Hay gente que no, hay personas que piensan, yo puedo estar sumamente convencido, hasta tener revelación de Dios de que está hablando mentira. Pues usted dice que Dios le habló. Yo no voy a poder, no me habló, sí le habló. No, usted no le habló Dios. No, qué sé yo, si usted le habló Dios. Saben ustedes, la única vez en la Biblia que Dios es una junta, o sea que Dios no le consulta a nadie, pero una vez consultó y reunió a todos los espíritus y le dijo, yo ando buscando una buena idea para confundir a Acab, porque ese bandido no me escucha a mí ni a los profetas. Y como él quiere que se le diga algo que él quiere escuchar, que es que le va a ir bien en la guerra en Ramón de Galaad contra los sirios, pues yo ando buscando a alguien que me lo confunda. Y se levantó un espíritu y dijo, yo tengo una buena idea, yo soy miembro de la junta que nada que junta, y yo tengo una buena idea, dice el espíritu. Dice, a ver, la idea tuya. Yo creo que sería bueno mandarle espíritu de confusión a través de los profetas. Dice Dios, good idea. Es una buena idea, yo la secundo. A ver quién es. Observación, todos estamos de acuerdo a confundir a los profetas para que ellos confundan a Acab. Y entonces comenzaron todos los profetas a decirle a Acab, hay que ir a Ramón de Galaad. Si tú vas a Ramón de Galaad, Dios te va a dar victoria ya contra los enemigos. ¿Quieren escuchar palabra de Dios? Pues se le da palabra de Dios. Y así le dijo Micaías. El que fue a buscar a Micaías, ¿qué sucedió? Josafat iba con Acab a la guerra y le dice, no hay un profeta de Jehová aquí. Sí hay uno, pero siempre lo que me profetiza siempre es malo. ¿Cómo se le va a profetizar algo bueno a alguien que anda en un camino extraviado contrario a la justicia de Dios? Si alguien anda buscando, usted sabe la gente que anda cambiando de consejeros, anda de anciano en anciano, pasa por los 16 hasta que uno le dice lo que quiere escuchar. Pues déjalo que se siga confundiendo. No hay ningún problema. ¿Quiere confusión? Va a confusión. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios, conoce cuando Dios está hablando. Jesús lo dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si mi doctrina viene o no de Dios.
Ay, que fue a buscar a Micaías, se le dijo, el rey te manda a buscar. Más te vale que tú le digas cosas buenas. Y él le decía, bueno, yo voy a decir lo que Dios me dijo. Y cuando llegó frente al rey, el rey le dijo, ajá, yo quiero que tú me digas. Sería bueno que me digas cosas buenas ahora. Debo ir a Ramos de Galaad. Y dice Miqueas, debes ir. Debes ir, todo te va a salir bien. Y él se dio cuenta que el profeta le estaba diciendo lo que él quería oír. Y dice, quiero que me digas la verdad. Ay, que te digas la verdad. Pues mira, yo vi a Israel corriendo, todo el mundo metiéndose en las cuevas. Y yo vi que a ti te mataban. Eso fue lo que yo vi. Ahora, ¿tú quieres que te diga lo que yo no vi? Yo te digo lo que yo no vi. Yo te lo digo. Y se enojó acá. Y dijo, vámonos a la guerra. Y le dice, y a este profeta charlatán, manténgamelo a pan y agua hasta que yo llegue. Y dice el profeta, si tú llegas, Jehová no ha hablado por mí. Son los profetas que Dios quiere hoy. Que no se tuerzan, que digan lo que Dios dice y no lo que la gente quiere oír. Pero quiere decir, tú quieres que Dios, pues yo no me voy a oponer. Mire que me gusta que no se resistió tampoco. Eso es lo que tú quieres escuchar, yo te lo digo. Hermanos, hay que ser sinceros con Dios. No es lo que usted quiere escuchar. Usted no está consultando a los brujos a ver quién le quiere una bendición de brujería para usted tener prosperidad en algo. Usted está delante del Dios que no cambia y que lo que le conviene a usted es su voluntad, la de Él, no la suya. Es agradable y perfecta. Y eso es la justicia del reino. Lo agradable y perfecto, aunque usted no lo entienda. Eso le pasó a Job. Si Job hubiera aceptado lo que Dios le estaba haciendo, hasta el final no hubiera pasado por la vía crucis que pasó. Pero lo que estaba sucediendo, como que no se parecía a la manera de Dios actuar. Hay momentos que Jesús se disfraza, como cuando caminó con aquellos que iban camino en Maús, que iba con ellos ahí, participando en una conversación. Y se disfraza a veces. Porque cuando uno lo tiene presente tal como Él es, sentado en la majestad de la gloria, manifiesto, cualquiera le obedece. Pero cuando Él se viste de un pordiosero, de un mendigo, y se mete por ahí disfrazado de un hermanito que no tiene apariencia, y me viene a traer un mensaje de Dios, ¿qué me va a enseñar esto? Si yo anoche tuve una revelación y lo vi sentado en su trono y adoré allá en el Santísimo. Y Dios dice, estoy probando tu corazón. Juan se resistió porque lo que Jesús le estaba pidiendo no entraba en su teología, ni en su doctrina, ni en su interpretación profética de lo que Dios le había dicho. Pero ahí estaba Jesús. El que conoce al Padre es Jesús. El que conoce la voluntad del Padre es Jesús. Juan, viniste a prepararme el camino, prepáramelo. Esto es parte del camino. Bautízame, Juan. Bautízame, Juan. Porque hay algo que tú no entiendes del propósito, es que yo soy el sustituto de los pecadores. Y por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, yo era Dios y soy Dios. Y tuve que hacerme carne para habitar entre los hombres. Y tengo que padecer y padecer aflicciones para ser un fiel pontífice y poder compadecerme de ellos. Es necesario que pase por donde el hombre pasó para llevarlo a Dios. Es camino y es justicia. Sométete, Juan. No que sí, no que no, no que sí, no que no. Y no fue así, no fue fácil para Jesús. Se volvió un luchador allí.
para lidiar con Juan. Lo resistía mucho, dice la palabra. Y escuchen. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene. Deja. El verbo griego deja es permítemelo. Permítemelo. Literalmente se traduce permítemelo ahora. Permítemelo ahora. No te resistas. No te opongas. Permítemelo ahora. Porque llegó la hora de hacerlo. Permítemelo ahora. Eso es lo que dice literalmente el griego. Permítemelo ahora. Y le dice: deja, permítelo, no te opongas, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y esa palabra conviene es muy importante en el griego. Es el verbo prepo, que significa lo que corresponde, lo que es propio. Por ejemplo, esa palabra se usa en Tito 2:1 cuando dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra estar de acuerdo es el mismo verbo conviene. En otras palabras, habla lo que corresponde a la sana doctrina. ¿Lo qué? Lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Diga conmigo, lo que está de acuerdo. Lo que corresponde. Lo que ajusta con la santa doctrina. Entonces, ese es el mismo verbo que dice conviene. En otras palabras, corresponde a la justicia de Dios que tú me bautices. Está de acuerdo con el plan de Dios que tú me bautices. Se ajusta perfectamente a los designios del Eterno que tú me bautices. Lo determinó el Padre, corresponde. Está de acuerdo a lo diseñado, a lo programado desde la eternidad. Juan, llegó la hora, permítemelo. No te resistas, Juan, deja que yo lo haga. Aunque no lo entiendas, Juan. Muchas veces a Dios no se le entiende, pero hay que creerle. Hay que someterse a su voluntad, aunque uno no lo entiende. ¿Sabe las cosas que yo no entiendo en mi vida? Ay, si yo no creyera en la soberanía de Dios, fuera un cristiano desanimado. Pocas veces van a ver en mi vocabulario la palabra diablo. No existe en mi vocabulario. Y no porque no creo en el diablo. Creo que existe, creo que es el adversario, creo que engaña, creo que tiene estratagema de error, creo que iba operando en la carne, en el mundo y donde quiera oponiéndose a Dios. Lo que yo no creo es que Él tiene autoridad sobre mí. Yo creo que el enemigo ya fue echado fuera y nada tiene conmigo. Lo dijo Jesús. Y cuando digo que nada tiene conmigo, no estoy diciendo que un día no me puede tentar y que un día no me puede hacer caer. Sí, puede. Si Dios se lo permite o yo se lo permito. Pero si yo no se lo permito y Dios no se lo permite, que se vaya con su música al infierno, porque no va a tocar en mi discoteca. No tiene parte. Amén. ¿Qué quiere decir con eso, mis hermanos? La vida tuya la administra el Señor. Él es el soberano en tu vida. Amén. A menos que no seas tú mismo que te metiste en el lío. Pero aún nuestros errores están contemplados en el propósito de Dios. Cuando Dios te eligió, sabía que te iba a meter la pata. O no eligió Dios a Israel y sabía cómo iban a ser los hijos de Jacob. Que con excepción de José todos eran unos traviesos y problemáticos y carnales. Incluyendo el mismo Jacob, era un carnal.
hasta Peniel naturalmente. Después de Peniel, que vio el rostro de Dios, fue fundado en otro hombre. Pero hasta entonces era un carnal. Sin embargo, Dios estaba ahí con él. Porque donde hay propósito y elección, hay bendición. ¿O no? Amén. Pero Dios no eligió a Israel porque eran buenos. Ustedes son el peor de los pueblos. Pero dice Pablo, son amados por causa de los padres. Sí, hay gracia, hay pacto, hay fidelidad de Dios en sus vidas. Pero Dios sabía todas las travesuras y locuras y delirios y extravíos. Dios se lo dijo a través de Moisés. Ustedes se van, después que yo me muera, yo sé lo que van a hacer ustedes, se van a desviar. Y entonces le puso la ley como un testigo. Y dice, métanlo allá en el templo como un testigo contra ustedes, porque yo sé que se van a desviar del camino. Y Jehová los va a llevar a los confines de la tierra y de allá los va a traer por misericordia, porque es fiel a su palabra. Hay cosas que no corresponden a la lógica. Por eso yo cuando estoy acostumbrado ya, y Dios me está enseñando a andar en el Espíritu. Cuando alguien viene a pedirme consejo, los que han venido saben que vienen a mi consejería, lo primero que yo hago es que invoco el nombre del Señor y digo, Señor, esta vida que está aquí vino a pedir consejo. Yo rehúso aconsejarlo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mi experiencia. Esta persona vino a buscar un oráculo de Dios y el que guíe es el Espíritu. Así que pon tu palabra en mi boca para que salga con un consejo de tu voluntad y no una buena idea del pastor. Porque el criterio mío no vale nada si no es inspirado por el Espíritu Santo. Y si no está en conformidad con la justicia del reino. Amén. No, yo estudié psicología, yo pasé por un seminario. Déjame ver, yo tengo... como 100 casos que yo he tratado así y he dado este consejo y en todos los consejos ha salido bien. Pero puede ser que aquí no funcione. Puede ser que este sombrero no sea para esa cabeza. ¿Por qué? Porque las ovejas del Señor no son cabezas de ganado o piezas de ajedrez o piezas en un rompecabezas. No es una fábrica de galletas que todas son iguales. El propósito de Dios con uno no es el mismo que con otro. Cuando Dios calle, cállese usted. Cuando Dios hable, no se oponga a Dios. Porque en el reino hay que cumplir toda justicia de Dios, que es su voluntad perfecta en nuestras vidas. Deja. Conviene. ¿O no? Eso es lo que Dios nos enseñó cuando nos habló de la nueva generación en el libro de Josué, que se levantó una generación que no conocía al Señor. Y no era que no lo conocía, no fue que no le hablaron del Señor, le hablaron del Señor. Le hablaron del Señor. Todos los padres hablaron a ellos del Señor. Hablaron de los milagros, de los portentos de Egipto, de la preservación, del cuidado de Dios en el desierto. Pero usted puede enseñar conocimiento, no experiencia con Dios. Dios trata con cada uno. Usted tiene que conocer a Dios. Yo a veces como profeta me frustro y se me ve la frustración, a veces me enojo. Porque cuando yo veo una visión de Dios con claridad y veo a Dios persistiendo por años y tú eres parte del equipo y tú eres parte del ejército y me toca decírtelo, te tengo que sacudir, y yo veo que usted sacude 3 meses, usted lo dice, la gente no lo entiende, y Dios me dice, eso le pasó a Jeremías, a los profetas, vieron cautiverio, pero el pueblo no lo veía, se desgarraban. Jeremías lloraba como un arcángel, porque él veía el peligro, pero el pueblo no lo veía. Cuando hable un profeta de Dios, dice: Señor, abre mis ojos. Quiero ver lo que ve el siervo de Dios, porque yo no quiero estar en tinieblas, quiero andar en el camino de tu justicia, como lo vivió Juan.
Dios nos ha dado el don de la profecía a la iglesia de hoy. Ha despertado el espíritu de la profecía. Hoy Dios ha restaurado el ministerio apostólico y profético. Tenemos profetas, pero queremos que nos estén endulzando los oídos con cosas agradables. Pero no siempre el mensaje de Dios es agradable, porque tu carne es un camino torcido y tu mente está viciada y dañada, y hay que enderezarla por el camino de la justicia de Dios. Y Dios lo hace a través de la palabra. Ella es útil para enseñar, para redarguir en justicia. La palabra es el instrumento para redarguir, convencer de justicia. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de justicia. ¿Y qué justicia? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios hoy es Cristo para salvación. Y para la iglesia es el Espíritu Santo el que la guía a toda verdad. Amén. Entonces la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea sabio y entendido en toda buena obra, que es justicia de Dios. Entonces deja que ella te instituya en justicia, que te establezca en justicia, que te guíe por camino de justicia por amor de su nombre. Que tome la vara, el cetro de la equidad y diga por aquí, por aquí, por acá, por allá. Porque la justicia del reino no se limita al concepto moral, legalista, sino que implica mucho más. Implica la voluntad de Dios. Solamente lo que es digno de Dios es justicia. La palabra justicia tiene un concepto muy. La palabra justicia, la palabra la justicia es como la plomada que mira la rectitud de Dios. Esa es la figura que usa el profeta también cuando lo aplica a fundamento y a construcción, que Dios va a poner ahí como plomada para medir la justicia, la que mide la rectitud, la pureza, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo que tiene buen nombre. En esto pensad. Ahí está la justicia de Dios. El Espíritu te dice lo que es digno de Dios y lo que no es digno de Dios. No es difícil. Usted está viendo una película, viendo una escena rara, pornográfica o ciertas cosas, y usted tiene que indignarse o cambiar el canal o hacer algo, porque usted sabe que eso no es digno de Dios. Eso no debe pasar por su mente. Bórrelo, repréndalo, baje la cabeza. Y si se metió al cine y no puede evitar la escena, métase debajo que parezca un fanático loco. Pero diga: Señor, no entra ese pensamiento por mi mente. Yo soy un santo de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la moral de Jesús. Yo soy del reino de Dios. Yo no procuro ser santo para ir al cielo. Ya Cristo fue santo para que yo vaya al cielo. Yo soy santo porque el que me llamó es santo. Y pertenezco a un reino de santidad y de justicia. Y camino por ahí. Y ya me decidí a caminar por ahí. Y he dejado la vida pasada. Y he dejado las tinieblas. Soy hijo de luz, hijo de la justicia. Y camino hacia el propósito eterno de Dios. Pero no limite aquí el oponerse simplemente al profeta, a la mente suya. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le habla? Déjame. Estoy obrando. Déjame, no te metas en el medio. Déjame. Estoy bregando con tu hija. Estoy bregando con tu hijo. Déjame. ¿De qué manera me voy a conocer si no es con tropiezo? ¿Cuántas veces le predicaste y no te escuchó? ¿Cuántas veces le amonestaste y no te escuchó? Déjame a mí, déjame. No te metas. Quita la mano. Déjame. Voy a tratar, es justicia. Le voy a enseñar. Lo voy a llevar a la aflicción como al hijo pródigo. Lo voy a llevar hasta la posilga para que clame a mí. Quiero salvarlo. Y solamente se salvan los perdidos. Así que deja que se pierda para que se salve. Porque tú piensas que porque le enseñaste la clase bíblica ya está salvo. No está salvo hasta que yo no lo salve. Y para sentirse salvado tiene que sentirse perdido y decir como Pedro cuando se ahogaba: Señor, sálvame. ¿Quién
eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Acaso puede la vasija decirle al alfarero, hazme de este tamaño o hazme de esta forma? No, deje que el alfarero haga lo que quiera con usted. Usted es la vasija, Él es el alfarero, Él es el soberano. No se oponga, no resista más. Déjelo, permítaselo. Permíteselo. Dios está usando al esposo cabezón, rebelde, mujeriego. Lo está usando, aunque usted no lo crea. Es una espina en su costado. La está manteniendo afligida. La está manteniendo ahí orando, gimiendo, clamando. Esto no se parece al bendito evangelio que te predican por ahí de los superhéroes. Que usted está ahí como Batman, boom, pa, pa, boom, pa. A mí no me pasa nada, soy hijo de rey. No. Si el hijo de rey que estaba a la diestra del Padre fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y tuvo que padecer siendo hijo para aprender el temor de Dios, dice la Biblia, y aprendió la obediencia de esa manera. Y tú, hombre, ¿quién eres? Si desde que Adán pecó y fue sacado del huerto, el hombre le ha dado la espalda a Dios. El huerto está allá atrás. Adán no salió así. Adán salió así. Y tiene que regresar en Cristo así. Feliz en Cristo. Eso es arrepentirse. Eso es convertirse. Es cambiar de mente. Convertirse, darle un giro a la vida. Antes le daba la espalda a Dios y el frente al mundo y al pecado. Ahora es lo contrario. Le doy la espalda al mundo, al pecado y a mis caprichos, a mis vanidades ilusorias y a mis tapujos vergonzosos, para ir a Dios. Conviene. El hijo extraviado corresponde, hermano, al plan de Dios. El esposo, la esposa, sí, el problema de la casa. Había que decírselo a Job. Job, conviene, Job. Job, conviene. Corresponde. Está de acuerdo al plan de la justicia del Padre. Es que es difícil. Es que mi Dios es amor. ¿O acaso no es eso amor? Conducirte por el camino de Dios. Y a veces le digo, Señor, líbrame de tal sufrimiento, tal situación a la cual yo le temo. Y después tengo que decir, pero no se haga como yo quiero. Porque a mí no me gustaría pasar por esto. Por ejemplo, algo que yo temo es caer en la mano de los médicos. Eso yo lo temo. Yo le temo menos a la muerte que a pasar por los médicos, que inventen con mi cuerpo, que me estén operando sin necesitarlo y me metan en problemas por allá. Yo le tengo temor a eso. Le digo, Señor, líbrame de esto. Líbrame de esto. Dice Dios, si te quiero librar. Dice Dios, si corresponde, si conviene que te libre. Si no conviene, es necesario que pase por la cruz. Es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes que entremos en el reino. Es necesario, es menester, conviene, corresponde, está de acuerdo al plan de Dios, es de acuerdo a la armonía perfecta con la voluntad del Padre. Eso es justicia. Es que Dios es amor, esto no es justo delante de Dios. ¿Va a ser tú más justo que Dios? Deja a Dios, Él sabe lo que hace. Hay quienes nunca van a ver el desenlace final, sino cuando cierren los ojos y despierten a su semejanza. Ahí van a ver que Dios es Dios y que su justicia es justicia eterna y que su ley es la verdad. Eso es creer a la soberanía. Creer en el poder de Dios, hasta el diablo cree. El diablo no duda que Dios es poder. El diablo no duda que Dios todo lo puede. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero creer que Dios es amor y que lo que está sucediendo en mi vida es parte del plan amoroso de Dios y que no debo oponerme y que conviene que suceda así, porque está diseñado por el Padre de esa manera. Y lo mejor que puede suceder en mi vida es que su voluntad se haga aunque yo no lo entienda. ¿Cuántos profetas he tenido que amonestar en el pasado? Porque pensaban que Dios se les revelaba algo es para evitarlo.
Y que Dios me lo reveló. ¿Por qué no somos masoquistas para sufrir? Si ya Dios me lo dijo, hay que evitarlo. No. Cuando Dios revela algo es para pagar el precio de rodillas y para estar listos para cuando llegue la tormenta, no para salir a entorpecer los caminos rectos del Señor. Hay cosas en el desierto que Dios me mandó a hacer que parecía absurdo. Como hubo gente aquí que se rebelaron y cuando Dios dijo no salgan a predicar, salieron y desafiaron la palabra de Dios y el consejo de Dios y se fueron. Y después vinieron a pedir ayuda monetaria para que, y Dios dice, ayúdalos. Y yo, Dios mío, ¿cómo que los ayude? Están en contra de tu voluntad, están en contra de todo y que los ayude. Pero ¿cómo va a hacer eso? Ayúdalos. Le pagamos la renta para que hagan la iglesia, le dimos hasta autos, compramos todo para que. Pero eso parece absurdo. Y todo el mundo, pero eso es absurdo. Es que Dios me dijo que lo haga. Después que pasó todo, que Dios le bajó la mano a esas personas y ya no existen porque los acabó. Aquí ha habido Ananías y Zafira en esta iglesia. Pasa que no se habla de eso porque ¿para qué hablar de eso? Pero después yo me di cuenta por qué Dios me dijo que le diera todo. Porque dándole todo no tuvieron éxito. Y segundo, hubieran usado el fracaso. Oh no, fracasamos porque no nos dieron nada, no nos apoyaron. Pues mira, dándote todo, te llevó el diablo. Para que tú veas que Dios no está contigo. Hay cosas que son muy extrañas. Hubo gente aquí carnales que yo lo puse a ministrar. ¿Por qué tiene pastor una gente tan carnal en el frente orando por la gente? Porque Dios me dijo. Y Dios me dijo después a mí, no te equivocaste. Porque si esa persona le diste la oportunidad para que se revelara lo que había. Porque si hubiera entrado a Canaán con ustedes, si hubiera estado aquí, estuviera entorpeciendo el propósito. Es mejor que se muriera en el desierto. Ustedes no entienden, yo sí entiendo. Yo lo hice por obediencia. Yo no lo entendía tampoco. A veces me decían, yo no estoy de acuerdo con la visión. Y yo tampoco. Porque yo tenía la mía, ahora no tengo ninguna. Yo no estoy de acuerdo con la visión. De verdad, hermanos. De verdad. Es difícil andar en la voluntad de Dios. Difícil para la carne nuestra. Muy difícil. Uno no entiende. Pero sí me ha caído un temor reverente adentro de mí. Por la voluntad de Dios. Es muy difícil. Y digo difícil para la mente humana. Como fue para Juan, lo es para mí también. Conviene. Corresponde. Es interesante. Esa es la palabra que se usa en primera de Timoteo 9 y 10, especialmente el 10, cuando habla del atavío de las mujeres. Dice, así mismo las mujeres atavíense con atavíos, con ropa decorosa, con pudor, con modestia. Dice Pablo en primera de Timoteo 2:10, dice, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. O sea, las mujeres que profesan piedad deben ataviarse como corresponde a su piedad. ¿Cómo debe? Como corresponde a su piedad. Entonces cada uno revela hasta dónde llega su piedad. Si su piedad es el sexy, pues va a andar por ahí para que me vean. ¿Por qué? Porque mi piedad la regula los homosexuales de la moda de Francia, de Nueva York, que son los que determinan qué es lo que la gente va a poner en verano y en otoño. Pero la mujer que es piadosa dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo visto para Dios. Yo represento santidad. Y yo no debo llamar la atención como hacen los animales cuando se van a aparear y huelen el olfato de la hembra y se ponen locos. Yo no estoy despertando pasiones desordenadas de los hombres. Yo soy una mujer santa y yo vivo en la presencia de Dios y visto para Dios. Y ahí nadie debe legislar ni decirle a la gente lo que debe usar.
es las buenas obras y la piedad y el ornato del hombre interior por el Espíritu. Ese que ordena a cada uno lo que debe hacer. Entonces, mis hermanos, pero me gusta que dice como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Pues ya, dice cómo debe vestirte. Y eres una mujer decorosa, decente, temerosa de Dios en gran manera, se va a ver en tu vida. Así pasa con el propósito de Dios, como corresponde, como conviene, corresponde. Lo que esté de acuerdo a lo que soy, a lo que es Dios. Ahora estamos hablando de la justicia del reino, pero aquí lo está aplicando a lo moral, a la manera de ataviarme. Vístase por el Espíritu. Hubo gente a veces que me quería quitar la corbata, porque usar corbata es religión. Y entonces yo me rebelaba contra eso y usaba corbata. Y cuando no me estaban diciendo corbata, me pongo el cuellito ese. Y digo, ¿por qué? Porque yo no quiero que nadie me venga a decir a mí cómo debo hacerlo. Porque yo no visto ni para violentar ambiente, ni para ponerme a favor de ambiente. Yo visto para Dios. Y Dios me enseña que sea maduro cuando visto. Porque tengo libertad, pero no la debo usar para la carne. Si comer carne es ocasión de que mi hermano caiga, no como carne por causa de mi hermano. Hay muchas cosas que me son lícitas, pero no convienen. Y he tenido a veces que exhortar fuertemente a ministros. Dios dice que seamos sobrios. Si te tomas tu vino, tómatelo en tu casa calladito y la porción que tú crees que te debe tomar, si tú crees que en tu libertad es así. Pero no vengas tú a hacerlo delante de los débiles y de los que fueron exalcohólicos para arruinarlos. Porque tu libertad no es para exhibirla. Tu libertad es para usar bien la madurez. Pasa con el vestir, pasa con todas las cosas. Porque hay una justicia en el reino. Y yo no puedo usar mi libertad, y me estoy gozando en mi libertad, haciendo tropezar a mi hermano. Porque como yo estoy predicando un ideal y la gente me ve como un ideal, y mañana me ve de una manera que el hermano juzga que un hombre como yo no debe hacer eso, ¿qué va a hacer? Tropieza conmigo. Yo no estoy aquí para hacer tropezar, sino para levantar. Tu vida es para levantar. ¿Saben ustedes lo que le dijo el Señor a Juan en una ocasión? Cuando Juan estaba en la cárcel y mandó a dos con la pregunta a Jesús: dinos, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús comenzó a hacer muchos milagros y luego les dijo a los dos: vayan, digan a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, los muertos resucitan, y que a los pobres se les predique el reino de Dios. ¿Y saben qué les mando a decir a Juan? Bienaventurado el que no tropieza en mí. Oh, qué mensaje. A Juancito, el que dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ahora está diciendo: ¿eres tú el que había de venir? Y Juan estaba en la cárcel, estaba en peligro, pero Jesús es tan bueno con Juan que le mandó evidencia para que su fe se fortaleciera. Soy el que soy. Y le dice: díganle a Juan, bienaventurado el que no tropieza en mí. Porque Cristo es una piedra para hacer caer y para levantar. A mí me levantó. Yo espero que a ti también. Amén. Aleluya. Yo no tropiezo en Dios, yo me levanto en Dios. Amén. La palabra de Dios es para levantarte, no para hacerte tropiezo. Así que no te opongas. Conviene que lo haga, permíteselo. Se está de acuerdo con la justicia del reino. ¿Qué mensaje a Juan? Juan, te ayudé a creer. Y comenzó a dar testimonio de Juan, el más grande de los profetas. No se ha levantado otro como él. Pero le dijo: dígale a Juan, bienaventurado el que no tropiece en mí. Yo no quiero tropezar en Jesús, ni en la palabra, ni en la verdad. Conviene. Conviene. Así que la próxima vez
que Dios, el Espíritu Santo te traiga a tu mente, o un profeta, o algo de Dios, algo que no se parezca, no te opongas. Toma el vellón como hizo Gedeón y voltéalo todas las veces que sea, porque a Dios no le ofende que tú pidas prueba o señal. Dios prefiere que tú pidas señal y no que tú tropieces en Él o que tú te opongas a Él. ¿Qué hizo Juan? Mandó su duda a Jesús. Lleve la duda a Dios. Dígale, tú eres, lo dijiste, no lo dijiste, esto es tuyo, no es tuyo. Y el Señor te lo va a demostrar como hizo con Juan. ¿Qué hizo el Señor? Ayudó a la fe de Juan. Pero dijo, Juan, ten cuidado, no vayas a tropezar en mí. Mira que tú eres el que me preparaste el camino. Ahora no comiences ahora, porque la cabeza tuya va a rodar por el cadalso. Ahora no comiences tú, Juan, a dudar. Juancito, no es tiempo de dudar. El Señor es tan bueno que le dio evidencias a Juan de que él era el que era. Pero le mandó el mensaje: dile a Juan que bienaventurado el que no tropieza en mí. Aquí le dice, no te opongas. Allí le dice, Juancito, yo soy el que soy. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Me gusta la palabra cumplir ahí, porque la palabra cumplir es la palabra pleroma. Es el verbo plero. Pleroma en la Biblia es plenitud. ¿Qué es pleroma? Plenitud. Cuando la Biblia dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, es de su pleroma tomamos todos gracia sobre gracia. Pero la palabra, el verbo plero, que significa llenar, significa también completar algo. ¿Qué significa? Llenar es completar algo. Es completar algo. Le quiere decir, lo que bautizarme, aunque no está de acuerdo a la lógica, Juan, corresponde, conviene, está de acuerdo con lo que Dios ha diseñado. Y si tú lo haces, eso va a completar la voluntad de Dios. La va a llevar al pleroma, a la plenitud, a lo más alto. Usted sabe la gente que sigue a Dios por cumplimiento. Escuchen. Hay gente que viene a la iglesia por cumplimiento. Primero cumplen y luego mienten. Cumplimiento. Hay cuántos cristianos hay de cumplimiento. Cumplen, adoran, oran, diezman, hacen todo, cumplimiento, cumplen y después mienten. Pero yo no estoy hablando aquí de ese cumplimiento. Que está hablando de llenar, de completar, de llegar a lo máximo de la voluntad de Dios y del cumplimiento de la justicia del Padre en su propósito y en nuestras vidas. Juan, eso completa. Juan, déjalo, eso facilita. Juan, no te opongas, no resistas. Que eso esté de acuerdo a la justicia del reino. Esa es la voluntad soberana del Padre en nuestras vidas y en todo lo que rige la iglesia. Y el propósito eterno de la voluntad del Padre en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes hace poco que predicamos un mensaje que Pablo hablaba de completar lo que nos falta a la fe? Y hablamos de completar lo que falta. Hay gente que necesitan completar su obediencia y su sujeción a Dios. Y eso es dejando que se cumpla la justicia en sus vidas.
Entonces, escuchen, que este mensaje no es para decir amén y aplaudir. Es para salir a vivirlo. Te voy a recordar a la ancianita, sierva de Dios de más de 90 años, que salía el domingo con su bastoncito para la casa, jorobadita. Y vino un burlón del barrio y le gritó: ¡abuela! Ya la soltó el pastor. Primeramente no me soltó porque yo no soy una vaca. Abuela, terminó el sermón. No, hijo, todavía no. Voy ahora para mi casa a vivirlo. El sermón termina cuando tú comienzas a vivirlo. Y este mensaje no es para, qué linda revelación. Este mensaje es para aplicarlo a tu vida. Antes de, como Juan, salir a oponerte, a resistir. No, Señor, como yo no entiendo, voy a esperar. No voy a tropezar en Dios. No voy a tropezar en su voluntad. No voy a tropezar en su justicia. No voy a tropezar. Antes de oponerme, voy a percatarme diligentemente que sea voluntad de Dios. O agradáramos a Dios y viviéramos en paz. El reino de los cielos, justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y yo le pregunto a Dios: ¿y por qué después de la justicia sigue el gozo y la paz? Y Dios me dice: porque el que somete a la justicia siempre tiene gozo y siempre tendrá paz. ¿Por qué? Porque no va a haber en zozobra. Ay, Dios mío, ay, me abandonó el Señor. Ay, esto, ay, aquello. Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, ¿cómo que Dios va a permitir eso? Ay, me sacó de Egipto para matarme en el desierto. Ay, no. Si mi Dios lo permitió, es para bien. Porque Él es incapaz de hacerme daño. Porque Él es amor y Él me conduce por senda de justicia. Y todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para aquellos que le aman. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por consiguiente, aunque yo no entienda nada, aunque esto me aflige y me haga sufrir, no me voy a oponer. Voy a dejar que se cumpla toda justicia en mi vida. Con el esposo, con el hijo, con mi cuerpo, con la enfermedad. No haga usted como hizo Ezequías, cuando Dios le dijo: prepara tu casa que te vas a morir. Óigame, qué sentencia. A veces los médicos nos hacen eso. Tienes cáncer, se va a regar por el cuerpo y lo más que va a durar son 3 meses. Wow, qué sentencia. Y Ezequías comenzó: pero yo guardo la ley, y según la ley, el que obedece la ley tiene largura de días, y tú me vas a matar a la mitad de mis días. Eso no corresponde con tu justicia. Dice Dios: con las letras no, pero con el espíritu sí. Y el Señor le dijo: está bien, como te opusiste, te voy a extender la vida 15 años. Y 10 años después más o menos nació Manasés, su hijo. Y por causa de Manasés, Dios mandó a Israel al cautiverio. Mira que le dijo Dios: te perdono, pero no me podré olvidar de lo que hizo Manasés. Y se arruinó Ezequías porque se opuso a la voluntad de Dios. Así que cuando el Señor determine algo para ti, no te opongas, no resistas. Di como dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. ¿De acuerdo a qué? A tu palabra, de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo tuyo, aunque yo no lo entienda. Vamos a orar a Dios ahora, que nos dé ese espíritu. Póngase en pie. Jesús, yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. El Dios bueno ha querido que esta palabra llegue a ti. Y ahora yo reprendo en ti toda rebelión, toda obstinación, todo espíritu que se oponga a esta palabra, para que no resistas más a la voluntad de Dios en tu vida. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hermano, el Señor quiere pasar por ti, quiere llegar a tu corazón. Abre tu mente, abre tu corazón. Tírate a los pies del Señor en esta hora. Déjalo que trate contigo. Él, como
como el Padre al Hijo te va a tomar de la mano, lo veo en mi espíritu, y te va a conducir por senda de justicia, te va a elevar, te va a llevar a las alturas, te va a hacer crecer, te va a hacer útil. Yo veo que el Señor está ahora mismo entesando tu arco, porque te va a lanzar como una saeta a su propósito santísimo. No te resistas, no tropieces en Él. Él es tu guía, Él te llevará hasta el fin, y Cristo te espera al final con una corona de triunfo y de galardón. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.